Econoticias 50 años, un espacio para la opinión, análisis, credibilidad y responsabilidad. Un espacio para los que van más allá de la noticia. Hoy el punto de vista sobre un tema de actualidades con José Adrián Monroy, un columnista Ecos Interactiva. Columnista José Adrián Monroy, muy buenos días. ¿Y dónde están los 117 millones para enfrentar la crisis del COVID-19 en Colombia? Buen día, Juan Pablo, un cordial saludo para usted, para todos sus compañeros en la mesa de trabajo, para todas las personas que están conectadas a través del Facebook Live y para quienes nos escuchan por Ecos del Conveima a través del 790 AM. Sí, la verdad quise hacer esta columna porque me causó mucha extrañeza que el presidente Duque anunció con bombos y platillos que se han invertido 117 billones de pesos para mitigar la crisis que ha ocasionado el coronavirus en el país. Y de inmediato me surgió la pregunta, ¿dónde están esos 117 billones de pesos que tanto el presidente ha anunciado y que se jacta en decir que ha llegado pues a solucionar el problema de esta crisis que llegó a los hogares de miles de colombianos? Me puse a la tarea de revisar y encontré pues que la verdad hay más dudas que certezas frente a este tema. 60 billones de pesos, es decir, casi más del doble de los 117 billones de pesos se fueron para la banca, es decir, que seguimos enriqueciendo a los más poderosos de este país por cuenta de que se utilizaron para garantías de los créditos que iban a realizar los propios bancos. Adicionalmente, encontramos que en el fondo, en el FOME, en el Fondo de Mitigación de Emergencias, pues de los 24 millones de pesos efectivos solamente se han girado 3.6 billones. Y adicional a eso, pues genera muchas dudas el hecho de que el ingreso solidario, que quizás fue el proyecto bandera donde quisieron ayudarle a la gente con un giro mensual de 160.000 pesos, pues solamente cubriría y tiene como beneficiarios a 2 millones de personas cuando el DAN estableció que 9.9 millones de colombianos están en pobreza multidimensional. Así que genera muchas dudas cómo se han venido invirtiendo estos 117 millones de pesos y sobre todo, Juan Pablo, con un agravante muy importante, es que sin ningún tipo de control. Nadie está ejerciendo un control efectivo frente a cómo se están disponiendo esos recursos, porque pues el Congreso no ha podido, me imagino que por también cuestiones de pandemia, por las limitaciones de tiempo, tecnológicas y demás. El Contralor y el Fiscal General de la Nación deberían estar revisando esas cifras en lugar de estar paseando por San Andrés. Entonces, me llama mucho la atención de qué manera se están invirtiendo esos recursos y creo que sería muy necesario que le den un informe detallado al país de cuál ha sido ese gasto y en dónde realmente ha llegado a beneficiar y a qué población y a qué tipo de personas se han visto beneficiadas con la inversión de semejantes recursos. Mi querido José Adrián, ¿está usted en desacuerdo con que los 60 billones se hagan a través de los bancos en un país donde infortunadamente la plata aparentemente no alcanza para darle subsidio a todos los colombianos que lo necesitan, sobre todo los que usted dice, casi 10 millones de personas en situación de pobreza? Siempre he estado en total desacuerdo, Juan Pablo, porque precisamente... ¿No está de acuerdo con que le presten a la gente? No, que utilicen al banco como intermediario. Pero precisamente entonces, porque ahí se queda... Pero todo no se puede regalar. No se trata de regalarlo. Se trata de que efectivamente eso pueda llegar a beneficiar a las personas. Es que estamos hablando de 117 billones de pesos que significan el 11% del Producto Interno Bruto del país. Imagínense que hay una cifra que emite la Cámara de Comercio de Bogotá, donde establece que esos 500.000 millones de pesos que se dispusieron para apoyar las nóminas de las microempresas y pequeñas empresas en el país, solo en Bogotá han podido acceder el 4.9%, solo el 4.9%. Imagínense, no ha podido acceder más porque los bancos obviamente establecen 1.001 requisitos y no han habido formas efectivas de que la plata llegue realmente a quien la necesita. Para eso está el Banco Agrario, que es una banca estatal, que puede tener unos filtros, pero que puede realmente llegar a todas estas personas que además necesitan. Portafolio también de una cifra interesante. Hasta el 18 de junio de este año, del $500 millón
que supuestamente iban a beneficiar, solo el 0.62% se ha beneficiado. O sea, no ha sido tanta plata, pues la solución al problema que vemos a diario, los microempresarios cerrando, el comercio cerrando, los desempleados aguantando necesidades, la curva del desempleo y la inseguridad sube a la par de la inseguridad y el hambre. Entonces, son situaciones que me han venido y me han llegado a pensar que por lo menos propuestas como la renta básica universal sí puede llegar a ser posible. Yo le quería preguntar por eso, ¿en qué consiste la propuesta de la renta básica universal? Eso fue una iniciativa que surgió... 40,5 billones para beneficiar a unos 34,5 millones de colombianos. A mediados del mes de mayo, 50 senadores, porque nació la propuesta del Congreso, de diferentes corrientes políticas, propusieron que se recogieran todos los subsidios y existiera una renta básica universal que se le entregara a un poco más, casi 35 millones de colombianos, sin importar la condición, el estatus socioeconómico, y que pudieran pues beneficiarse mensualmente esas personas con el objetivo de que pudiera fluir también el dinero en la economía y que las personas no tuvieran una necesidad tan sentida por cuenta de la pandemia, sobre todo para los momentos de crisis. En mi columna anuncio que si hablamos de 117 billones de pesos, que es lo que realmente está anunciando el gobierno nacional, se ha destinado para mitigar la crisis, pues una propuesta como la de la renta básica universal podría ser interesante y además obviamente ameritaría un estudio mucho más detallado y juicioso, pero podría ser posible y estoy convencido que esa clase de ideas y de iniciativas sí podría calar y tener un impacto real en la gente que lo necesita. Pero ese espacio de la renta básica universal, Juan Pablo, ameritaría una entrevista y una columna particular y específicamente sobre ese tema. Por último, mi querido José Adrián Monroy, mañana tendremos un espacio con el alcalde de Ibagué para hablar sobre sus 6 meses de gobierno. Infortunadamente no ha podido hacer mayor cosa, entre otras por el tema de la pandemia del COVID-19, y así está todo el país. Pero estamos haciendo un sondeo de opinión para saber quiénes son los mejores secretarios, que es pues obviamente un ejercicio democrático que no necesariamente corresponde a la realidad. ¿Tiene algún secretario o secretaria favorito o favorita que le llame la atención? Hace un momento escuchaba que ustedes estaban ya dando las posiciones en las que venían dándose las votaciones. Yo que he sido funcionario público y que conozco la complejidad de cómo funciona todo esto, yo quisiera darle una manito arriba y un me gusta a la labor que han venido haciendo los que han tenido que enfrentar directamente la crisis. Muchas veces esos son los trabajos más desgastantes, pero son los trabajos más vitales y que se debe reconocer además. Entonces, yo pienso que la labor realizada por el doctor Portela ha sido importante, desgastante, obviamente ha tenido que manejar la seguridad de la ciudad, todo lo que ha tenido que ver con el confinamiento, la Secretaría de Salud, que debe estar pendiente de todas las situaciones de la red hospitalaria y demás, la labor que viene haciendo Javier Triana a la organización de la alcaldía, pienso que también es importante. El resto pues no ha podido brillar obviamente porque el confinamiento, la situación atípica de la pandemia, pues no ha podido demostrar cuál es la función real de muchos secretarios y muchas dependencias, pero espero que este proceso les haya servido para planificar, para pensar muy bien qué es lo que van a hacer y darles sobre todo el consejo de que no son solo anuncios e ideas. Esto hay que materializarlo, hay que hacer las cosas y esperamos que ya cuando la vida normal circule, pues los éxitos, los objetivos, las realizaciones, pues se vean por cuenta de este gran equipo que imagino tiene la mejor disposición para que Ibagué salga adelante y para que todos salgamos adelante. Pues si le va bien a este gobierno, le irá bien a todos. Y que la gente cada vez es más inteligente para votar y para opinar. El pueblo, a pesar de que lo han engañado, como por ejemplo cuando ganó Jaramillo, que creímos que iba a ser un gobierno abierto y democrático, aunque yo no voté por él, muchos de los servidores públicos creen que esto lo ganan, no hablo por el sondeo, sino por el tema del clima de opinión, el que más publique, el que más haga Facebook Live, el que más transmita, el que más postee, el que más videos interactivos haga. ¿Qué saca usted con hacer tantos videos y postear si no se ve la gestión por la ciudad como debería ser? Muchos confunden
el protagonismo mediático con la real función de gobierno. Y no se han dado cuenta, y eso lo aprende uno con los años de estar en este ejercicio, que a uno le va bien es por lo que haga. A uno lo deben medir realmente por las ejecuciones, por cumplir con sus planes de acción dentro de las entidades, por ayudar a cumplir el plan de desarrollo y que al gobierno le vaya bien. Muchos piensan que si son muy populares en el gobierno, entonces ellos se van a salvar del gobierno, y no han caído en cuenta que si le va bien a todo el gobierno, le irá bien a todos los funcionarios, porque hacen parte de un equipo exitoso. Pero si hacen parte de un equipo que no le fue bien, pero si él postee mucho o haga muchos Facebook Live o postee historias o muestre muchas cosas, pues realmente no va a ser un funcionario que trascienda porque su equipo de trabajo no logró hacerlo. José Adrián, un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Gracias a ustedes, Juan Pablo, y espero que la próxima semana le botemos corriente a la renta básica universal, que es un tema interesante.